tarde. Tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago, contento como siempre. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la bendita y maravillosa palabra del Señor, la cual contiene vida y vida en abundancia. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 2 del libro de los Hechos. Terminamos el capítulo 1, ahí cuando establecimos que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, ¿ok? El mismo que escribió el Evangelio de Lucas, el único de entre los escritores de los Evangelios que era gentil. Todos los demás en el Nuevo Testamento eran judíos, todos los que escribieron Mateo, Marcos, Juan eran judíos. Lucas, es el único que es gentil de Antioquía y escribe este libro a un tal Teófilo. Pero cuando definimos la palabra Teófilo, significa a los hijos de Dios, a los hijos de Dios. Así que este libro de los Hechos es para usted, es para mí. Todos al lado de acá somos gentiles, no somos judíos. Y ahí comienza el capítulo 1, dirigido hacia Teófilo, dirigido hacia nosotros, las enseñanzas, ¿ok? Y cuando Dios los manda a que se estén juntos para que esperen la promesa. Voy a dar un pequeño resumen del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y se les promete, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí nos quedamos. Y entonces ahí se le hace pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino? Y aquí Jesús le contesta rápidamente: no nos toca a nosotros saber las razones de nuestro Padre. Eventualmente Jesús es llevado al cielo, él asciende al cielo, se oculta de ellos en una nube, y entonces dos ángeles vienen y dicen: ¿por qué están viendo al cielo? Ese mismo que se fue vuelve otra vez para acá, para la tierra. Y establecimos que eran dos testigos, porque en el tiempo de Jesús, para que algo fuera legal, para que algo fuera como que hubiera una estampa de que eso sucedió de verdad, tenían que haber dos testigos varones. Dice después que ellos volvieron a Jerusalén, ¿ok? Y entrando subieron al aposento alto todo el mundo. Y el versículo 14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Bien importante saber eso. Y que se levantó Pedro, ¿ok? Y habló acerca de Jesucristo, de que lo prendieron a Jesús, de lo que lo azotaron, ¿ok? De que él era el Hijo de Dios y él era el que habían asesinado los judíos. Empieza a predicar Pedro, porque Dios le dijo que iba a predicar, y él empieza a predicar con mucho auge, con mucha pasión. Por supuesto, se había estado con Jesús toda su vida y por ende tenía esa fuerza. No tan solo eso, sino que Jesús, cuando resucita, está 40 días más con ellos. Imagínense el ímpetu y la fuerza que tenía Pedro para predicar, ¿ok? Y habla, porque está escrito, que está en el libro de los Salmos: será desierta, dice aquí, su habitación, y no haya quien mora en ella, tome otro su oficio. Aquí está hablando de que la plaza que había dejado vacante Judas, los discípulos se reúnen y querían escoger a alguien para que llenara esa plaza vacante que Judas había dejado. Dice más adelante también que echaron las suertes. Para ese tiempo explicamos también en el video número 1 que Dios permitía que se echaran las suertes, y escogieron a Matías, ¿ok? Y ahí termina el capítulo número 1, y hoy comenzamos el capítulo número 2. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos en el nombre de Jesús de que tomes el control, Dios mío, de esta predicación, de esta enseñanza, que las personas sean impactadas por el poder de tu palabra, y que tu Espíritu Santo convenza de pecado, que el Espíritu Santo redarguya, que el Espíritu Santo toque a las personas que escuchen esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Prenda su celular o saque su Biblia. Yo hoy estoy usando el celular, tengo la Biblia aquí. Dios bendiga la tecnología. Y comenzamos aquí en Hechos capítulo 2. Y empezamos a leer rápidamente aquí en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y antes de comenzar a predicar, quiero dejarles saber de que estoy ayudándome con un comentario bíblico del teólogo licenciado pastor, el hermano Magdiel Narváez. Estoy usando sus comentarios bíblicos que son muy buenos, me encantan, y lo estoy haciendo para enriquecer esta enseñanza. Amén. Así que comenzamos aquí en capítulo 2, y repito otra vez: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué podemos establecer ahí rápidamente? Porque de ahí se puede predicar. Bueno, todos los que creemos tenemos que estar siempre en armonía. Muchas veces lo que resurge de nuestros fracasos viene a ser lo que verdaderamente teníamos que hacer. Tenemos que estar en armonía como el pueblo de Dios. Agarrar este ejemplo de esa iglesia primitiva que estaban todos juntos, unánimes, en armonía, en acuerdo, reconociendo que ellos sabían que ellos trabajaban para el Dios creador del universo y de la tierra, y todos eran parte del cuerpo de Cristo, y por eso estaban juntos, unánimes. Cuando mantenemos ese pensamiento en nuestra cabeza, no vienen competencias de ministerio, no vienen celos, no vienen riñas, no vienen envidias, no viene nada de eso, porque reconocemos que el grande es Jesús y que estamos aquí como una labor que es expandir este evangelio antes de que suene esa trompeta. Para los que no crean en el evangelio y su alma sea salva. Así de sencillo. Así que unánimes, quiero explicar un poco eso. Unánimes no es que todos creamos lo mismo en lo que es esencial. Escucha bien esto. Nosotros creemos lo mismo pasando por encima lo que nos diferencia, porque no todo el mundo es igual. Por supuesto que no. No todo el mundo reacciona igual, no todo el mundo tiene los mismos pensamientos, pero lo que es esencial, que es el reconocer que Cristo es nuestro Señor, en eso sí tenemos que estar unánimes, fíjate. En la misma creencia, no que el hermano sea exactamente como yo, no que el hermano reaccione como yo reacciono, no que el hermano tenga la misma forma de pensar que yo, no, de ninguna manera, porque él es otra cabeza, es otro mundo. Pero en lo esencial, que es que Cristo resucitó de los muertos y está ahora a la diestra de Dios, en eso sí tenemos que estar juntos, unánimes y de acuerdo. Seguimos. Estar unánimes en una iglesia es tener la capacidad de que en el mismo banco se pueden sentar, ejemplo de Puerto Rico, el PNP, el Popular, el Independentista, etc. Y que todos puedan alabar a Dios sin tener problemas por los ideales políticos que persiguen. Después que creamos en Cristo, nos sentemos juntos, compartamos, hablemos, ¿ok? No importa que él piense diferente, que sea de otro partido, no importa que él tenga otros ideales, inclusive otra filosofía, otra forma de hablar diferente a la que usted habla o la que yo hablo. Si cree en Cristo Jesús, ese es mi hermano. Si cree que Cristo resucitó de los muertos, ¿ok? Y pagó el precio en esa cruz, y está ahora a la diestra de Dios, y es el filtro y es el puente con el cual el hombre se puede reconciliar con el Señor, ese es mi hermano. Y tenemos que entender eso, porque en estos tiempos que vivimos señalamos mucho, juzgamos bastante a las personas, a los que este ojo no cree que sean dignos de la sangre de Cristo, lo descualificamos y lo sacamos a un lado, y cuando no debe ser así. Se tiene que predicar este mensaje más. ¿Ok? Seguimos aquí. Estar unánime significa que en el mismo banco se pueda sentar el rico con el pobre. Anota esto. Estar unánime significa que en el mismo banco de la iglesia se siente el blanco con el negro. Que en el mismo banco se siente el puertorriqueño con el americano, con el dominicano, el mexicano y cualquier otra nacionalidad, sin ver diferencias. Que compartamos, que nos sentemos tranquilamente sin juzgar a nuestro hermano. Que se siente el que tiene un PhD y el que no tiene ninguna escolaridad, el que haya estudiado como el que no haya estudiado. Que compartamos juntos, que nos sentemos. Que se sienten juntos el que vive en el caserío como el que vive en las mansiones de lujo, donde no se menosprecia ninguno, para entender que son un solo
cuerpo. Este ejemplo, este capítulo 2 del libro de los Hechos es tremendo porque nos llama a una unidad, nos llama a compartir entre hermanos, nos llama a no juzgarnos, a soportarnos, a querernos, a practicar el amor de Dios. Jesús dijo que amaremos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y esta iglesia primitiva, como dice Magdiel de la Vara, subió la vara bastante alta para que usted y yo practiquemos lo que aprendemos de la palabra, lo que Cristo predicó, lo practiquemos y lo pongamos por obra. Porque de nada vale de que yo hable la palabra, usted lo escuche muy bonito de parte de mí y que yo no practique el amor de Cristo. Y que yo no soporte a mi hermano o a mi hermana. Y que yo no pueda soportar a alguien de la calle porque tengo un vocabulario diferente al mío. De ninguna manera. Siempre tenemos que estar atentos y con la disposición de justificar a las personas. Escuchemos primero. No seamos rápidos en el juicio, escuchemos. Siempre veamos con el ojo de Cristo en este mundo donde vivimos. ¿Okay? Estar unánime significa que en la puerta de la iglesia dejar nuestros títulos, nuestras credenciales para ser uno en él. Dejemos los títulos afuera. Sí, porque a veces el reverendo o el licenciado, y no estoy diciendo que es nada malo eso de ninguna manera, pero a veces hay personas, yo lo he vivido, de que por títulos o posiciones menosprecian al hermano que no tiene ningún título ni ninguna posición. Cuidado con eso. Que no me moleste que me cae mal, sino tenerle compasión, solidaridad y empatía a los que nos caigan mal, porque no todo el mundo cae bien. ¿Tú sabes eso? A los que nos caigan mal, y eso es normal, no te preocupes, a todos nos pasa. Míralo con empatía, míralo con solidaridad, míralo con compasión, como la que Cristo un día nos miró y nos llamó a su reino, y nos justificó, y nos limpió, y nos levantó. Así tenemos que mirar nosotros a estas personas. El capítulo 2 de los Hechos tiene dos partes. Número 1, la venida del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas que son idiomas. Estaban en Jerusalén judíos de todo el mundo y prosélitos. Y seguimos aquí leyendo. Y el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estamos leyendo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Seguimos aquí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y más adelante vamos a explicar por qué es tan importante eso que ellos dijeron. No son galileos estos que hablan. Ahorita vamos a explicarlo. El 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y habían allí partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Vemos aquí que viene el Espíritu Santo y reparte lenguas. Y allí habían personas de todas partes. Acabo de mencionar de Frigia, de Panfilia, en Egipto, de África, de Cirene. Habían judíos de todas partes y gente de todas las partes estaban ahí reunidos. Viene el Espíritu Santo y empieza a dar lenguas
Y ellos se sorprenden porque dicen, no son estos galileos que están predicando y los escuchamos hablar nuestras lenguas. Y dice que habían prosélitos. ¿Ok? ¿Qué son los prosélitos? Personas que no son judías, pero se convierten al judaísmo y pasan a ser judíos de segunda clase, porque no son de sangre ni de herencia. Esto es un prosélito. Judíos que no son puros, que no son de carne ni de sangre, pero creyeron, ¿ok? Y se convierten al judaísmo. Ellos estaban ahí celebrando la fiesta del Pentecostés, por eso vinieron de todas partes. Ellos ascendieron a Jerusalén a pesar de que al sur queda Jerusalén. Era una experiencia religiosa subiendo al monte. Jerusalén está a las montañas. Por eso dicen que ellos subieron a Jerusalén a pesar de que Jerusalén queda al sur, porque como una experiencia religiosa era como que estaban subiendo a la experiencia religiosa, estaban subiendo a algo espiritual, a algo que no era de este mundo, a una experiencia religiosa. Por eso dice subiendo a Jerusalén. Y lo tremendo de esto es que todos comenzaron a escuchar el mensaje en su lengua oriunda. ¿Ok? ¿Dónde dice eso? En el 12. Mira lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque comenzaron a escuchar el mensaje en su lengua oriunda. ¿De dónde eran? Si eran árabes, lo escuchaban en árabe. Si en fenicio, en latín, en griego, en cualquier idioma o dialecto que hablaran. Mira qué tremendo. El Espíritu Santo dotó a los apóstoles a hablar la lengua oriunda de cada una de las personas que se encontraba ahí. Y acuérdense que esto eran los apóstoles, esto era Pedro predicando allí. ¿Sabe? Y los apóstoles, ellos eran galileos. ¿Me explico? ¿Y por qué le dije ahorita de que eso de que eran galileos es bien importante? Y eso va a añadir a este asombro que tenían ellos al escuchar a los apóstoles hablar las lenguas de ellos, sus lenguas oriundas. Vamos a explicar eso. Tanto así que en el 13 dice, mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Imagínese usted. Y más adelante aquí se levanta Pedro y empieza a explicar, pero antes de eso quiero explicar esto de los galileos, porque ellos tenían un problema de dicción y vamos a profundizar en eso un poquito. El asunto de que son galileos, hay un libro que se titula Jesús el Judío. Hay un libro que se titula Jesús el Judío. Escuche bien. En inglés es Jesús the Judge, escrito por Gesa Vermes. Y hay un capítulo que habla de la problemática de dicción de los galileos. Jesús era de la región de Galilea. Galilea, ¿dónde está Galilea? Galilea es una región compuesta por aldeas, pueblos y ciudades. Repito, la Galilea es una región compuesta por aldeas, pueblos y ciudades. Como Magdala, de donde es María Magdalena, Capernaum, de donde son Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, Nazaret de Galilea, Betsaida, Corazín, Genezaret y Tiberias. Los galileos oriundos de la región, escucha bien esta información, nacen con un problema congénito, en la dicción para poder hablar. Los galileos que son oriundos de ahí de la Galilea nacen con un problema congénito, escucha bien, en la dicción para poder hablar. Es un problema en el cerebro donde no registra bien unos sonidos con la pronunciación. Pasa en otras culturas también con otras letras. El problema son las consonantes guturales. Vemos aquí que los galileos tienen un problema en la dicción con las consonantes
guturales. ¿Y qué son las consonantes guturales? Que los galileos tenían problemas en pronunciarlas. Las consonantes guturales son las que se arrastran con la garganta. Ejemplo, Betlehem, Betlehem. Y ese gen es una H gutural. Esas consonantes solamente existen en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el árabe. Entonces, cuando ellos hablaban, se iba a notar rápidamente que eran de Galilea, porque ellos no podían arrastrar y hacer ese sonido que conllevaba muchas de las palabras que ellos hablaban. Los galileos hablan arameo, entonces cuando hablen se va a notar porque no pueden pronunciar esas consonantes. No es lo mismo decir alaja que decir alaja. Y cuando ellos hablaban, pues se notaba que eran de Galilea. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre una alaja y una alaja? Alaja es un cántaro de agua y alaja es una cuantía de lana de oveja. Así que es tremendo este detalle que estamos hablando, porque más adelante, aquí leímos ahora mismo, que ellos se sorprenden y decían, pero estos no son los galileos. ¿Qué pasa? Que, ejemplo, que no están arrastrando las consonantes guturales, están hablando perfectamente. Y era que el Espíritu Santo los había dotado de poder, de conocimiento, ¿okay? De inteligencia. Podían hablar claro porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? Aquí hay un mensaje poderoso. Deja que el Espíritu Santo te dé palabra, que te llene. Déjalo que te enseñe. Déjalo que te guíe en este camino. Y Él va a poner las palabras en tu boca. Él va a abrir los cielos a tu favor. Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Deja que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esto le pasó ¿se acuerda cuando Pedro? ¿Se acuerda cuando Pedro? ¿Ok? ¿Usted se acuerda cuando Pedro negó a Jesús? Lo tienen a Jesús encadenado, arrestado, se sientan un momento y hay un círculo de personas y entre ese círculo está Pedro también de lejos y está Jesús sentado. Cuando Pedro negó a Jesús, uno de ellos le hizo, tú eres de ellos porque hablas como ellos, haciendo énfasis al problema de la pronunciación. Ejemplo tremendo, Pedro se le notaba al hablar que era de Galilea. ¿Me explico? ¿A quién están hablando idiomas diferentes al que ellos conocen con una dicción perfecta? Y por eso dicen, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pueden hablar nuestras lenguas perfectamente? Y eso lo vemos ahí en el versículo 13, ¿ok? Que ellos estaban atónitos, estaban sorprendidos, pero lo que era que el Espíritu Santo había puesto palabras, los había enseñado, estaban llenos y lo que hablaban era lo que recibían del Espíritu. Qué tremendo, qué enseñanza maravillosa. El Espíritu Santo conoce todos los idiomas. Ya el Espíritu Santo había hecho esto en Génesis. Vemos que en Génesis esto se había hecho ya. ¿Dónde, Edwin? En la Torre de Babel, cuando confundió a las personas dándoles idiomas y juntándolas por idiomas. ¿Ok? Así que tenemos ahí en Génesis prueba de que ya el Espíritu Santo había hecho esto. El lenguaje, quien lo produce en la vida humana cuando crea a Adán, es Dios. No es una creación humana, es una creación divina. Dios es el Señor de las 1000 lenguas. Tremendo, ¿ah? Nuestro creador. El Dios todopoderoso, el que creó la lengua, los idiomas, el que entiende todo, el que sabe todo, el que nos enseña, el que nos capacita, el que nos comisiona y el que nos envía. Entonces dicen amén. A ese que tú y yo le servimos. Y seguimos aquí en el capítulo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras.
Este es Pedro hablando lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Se levanta, ¿ok? Se levanta Pedro por el mensaje de Cristo revelado, el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. ¿Ok? Empieza Pedro a hablar. ¿Y qué habla Pedro aquí? Vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús, porque Pedro se levanta, y como se levanta con el Espíritu Santo, y cuando usted y yo nos levantamos con el Espíritu Santo, el Evangelio se proclama con mayor efectividad, porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Pero cuando no tenemos al Espíritu Santo con nosotros, se va a notar. Y ese es el problema de muchas personas, muchos pastores, iglesias, muchos evangelistas, muchas personas que están por ahí predicando, pero el Espíritu Santo ya no está con ellos porque ya se han desenfocado. Su mensaje ha cambiado y se va a notar. ¿Cuál es la señal mayor? De que hayan milagros y prodigios, de que el Espíritu Santo te respalde, de que las personas sean tocadas. ¿Ok? Porque los milagros y prodigios no se pueden, no hay argumento ahí. Los milagros y prodigios, hay algo sobrenatural. Hay el Espíritu Santo está respaldando esa predicación. Amén. Seguimos aquí y leemos. Y Pedro se levanta, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y empieza Pedro aquí a predicar, a dar cátedra. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Qué tremendo está esto, ¿ok? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. Sobre toda persona que clama al Señor en estos días, su espíritu se derramará. ¿Por qué? Porque Cristo está cerca. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy de buscar a Cristo, de entregar nuestra vida, de decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, úsame, úsame, Señor. Y aquí vienen tiempos en el cual el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Estoy aquí en el versículo 21 de los libros de los Hechos. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Escucha bien, si tú invocas el nombre del Señor el día de hoy, eres salvo. Si aceptas a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, Él es salvo. Si le crees a Dios, tu vida puede cambiar. Tu forma de pensar cambia. Viene esperanza a tu vida. Viene poder a tu vida. Viene amor a tu vida. Vienen cosas lindas. Las imposibilidades se van porque se las entregamos al Señor. Y Él toma el control y nos complace conforme a su voluntad. Si es voluntad lo que estás pidiendo, Dios te lo va a complacer y te lo va a dar. Pero si no es su voluntad, Dios te va a decir: no, esto no te conviene, vamos a hacerlo a mi forma. Y sigue Pedro aquí, en el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Está hablando aquí Pedro de Jesús, de lo que él había hecho, porque Jesús estuvo al lado de él en todo su ministerio. A este, integrado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí Pedro está explicando de que lo mataron también, pero imposible, no pudo retenerle porque él resucita el tercer día. Y Pedro tenía pruebas porque había estado 40 días con todos los discípulos. Imagínese usted. Imagínese usted con la convicción que Pedro estaba hablando y predicando. Lo había vivido, lo había visto. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí está recitando
Pedro, uno de los salmos de David. Varones hermanos, y aquí sigue hablando y predicando Pedro. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y aquí sigue Pedro predicando, dando cátedra. ¿Qué pasó con ese primer mensaje de la iglesia primitiva a través de Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Este es el mensaje, el primer mensaje de la iglesia primitiva es esto que estamos leyendo juntos. Este es el primer mensaje con poder, lleno del Espíritu Santo. Seguimos leyendo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Se fueron testigos porque ellos vieron que la tumba estaba vacía. Se les presenta a Jesús en vida, está 40 días con ellos. Así que, saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. ¿Qué es lo que ves y oís? El estruendo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Eso es David diciendo, le dijo Dios a Jesús, siéntate a mi diestra. Qué lindo. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Qué tremendo. Después de este sermón, de este mensaje precioso que Jesús, Pedro trae a Jesús, la vida de Jesús, que lo crucificaron. Este es el Hijo de Dios, el cual tiene el poder de perdonar pecados, porque está a la diestra de Dios. Pedro da una cátedra y enseña. La gente se compunge de corazón. ¿Qué señal hay cuando estamos predicando de que el Espíritu Santo está con nosotros? Que la gente se compunge de corazón, que la gente lo siente, que la gente se rompe, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, es el que toca las almas. No es lo bien que yo predique, no es los estudios que yo haya tenido, no es todo el conocimiento que uno tenga, nada de eso. Lo que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Y se compungieron de corazón. Entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En este tiempo la gente necesita dirección. En este tiempo la gente necesita una brújula que los guíe al reino de Dios, al arrepentimiento en Cristo Jesús. Pero hay que predicar el mensaje. Hay que predicar a Cristo para que se conozca, porque si no se predica, ¿cómo van a conocer? Tan importante en estos tiempos que nosotros les enseñemos a nuestros hijos la palabra, el mensaje de Cristo, para que ellos, esa generación que se levanta, escuche el mensaje del Señor. Porque si no lo hacemos, ¿quién va a predicar? Tenemos una responsabilidad grande de delegar esta responsabilidad de predicar la palabra del Señor en la nueva generación. Pedro les dijo a estas personas: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro habló claro, ¿ok? Bautícense, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, eso significa arrepiéntase. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Para que seamos limpios en el nombre de Jesús. Y recibiréis el don del Espíritu. ¿Qué yo tengo que hacer para recibir el don del Espíritu? Aquí está el orden. Arrepiéntese. Número 1. Bautícese. Número 2. Para perdón de pecados. Y número 3. Y entonces recibiremos el Espíritu
Espíritu Santo. Porque para vosotros la promesa es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, esto es para todo el mundo. El Espíritu Santo es para todo el mundo. Dios murió por buenos, por los malos, pero no tan malos, por los altos, por los bajos, por los de ojitos verdes, por los de ojitos negros, por el puertorriqueño, por el que no lo es, por el americano. Dios entrega su vida por todo el mundo sin excepción de personas, porque para eso Él vino. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esto era predicando ahí Pedro a full power. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este primer mensaje de la iglesia primitiva, mira qué tremendo. Como iba lleno del Espíritu Santo, se convirtieron como 3,000 personas. Como 3,000 personas. ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó con ese mensaje primero? Con ese primer mensaje de la iglesia primitiva. A través de Pedro, lleno del Espíritu Santo. La gente comienza a convertirse. Dice que la cosecha fueron 3,000 almas para Cristo. Y aquí un ejemplo que da Matías Narváez: 1,000 almas por cada negación. Pedro lo negó 3 veces, y como ahora Pedro restaurado, perdonado, justificado por el Espíritu Santo, lleno de su poder, gana para el Señor 3,000 almas. Fue un mensaje confrontador, de amor y de verdad. Eso fue lo que trajo Pedro. El vacío del hombre solamente se llena con la verdad de Cristo a través del Espíritu Santo. No hay otra forma de llenar ese vacío del hombre. Es con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué dice aquí? El versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales sean hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren estas características tremendas de esa iglesia primitiva. Tenían comunión unos con otros. Tenían comunión unos con otros. Aquí lo vemos, lo acabamos de leer. Eran unidos. Estaban en un mismo espíritu. Todos vamos a trabajar aquí, vamos a hacerlo. Vamos a dar comida a los hambrientos, vamos a dar comida a los hambrientos. Vamos a ayudar a la obra, vamos a poner de nuestro propio dinero, vamos a vender nuestras propiedades, vamos a vender nuestras propiedades. ¿Sabes? Estaban juntos, sabiendo que lo que hacían era para Dios. Ellos sabían por quién hacían las cosas que hacían y por qué hacían las cosas que hacían. Juntos, unánimes. Mira qué tremendo. Otra característica de esa iglesia: el partimiento del pan, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Repartían el pan según la necesidad de cada uno. O sea, nadie se quedaba con hambre. Nadie aquí pasaba necesidad. Si yo traigo eso a los tiempos de ahora, ¿quién tiene hambre por ahí? Vamos a llevar una comprita al hermano, vamos a ayudarlo. Y aquellos que tengan mucho dinero y puedan hacerlo, vamos a pagar la renta hoy a alguien. Vamos a ayudar a alguien. Vamos a empezar en la casa del Señor. ¿Quién necesita aquí ayuda? Vamos a ver quién no tiene para el bill de la luz. Vamos a ver quién no tiene para gasolina. Bendito sea Dios. Vamos a ver cómo está la compra. Que nos preocupemos por nuestro hermano. Y si no se puede hacer en la iglesia, preocúpate por el prójimo que está afuera.
esperando que alguien lo ame, esperando que alguien le dé la mano. No te preocupes si lo has visto 20 veces en la luz. Ayúdalo. Háblale de Cristo. Y si ese momento en que tú lo ayudas y le das $5, ejemplo, y le das comida, ese es el día que Dios ha separado para él, para que salga de ese problema, de esa crisis. Porque a lo mejor es que ese es el momento que Dios escogió para que esa persona fuera libre. Eso a mí me apasiona. Ellos oraban juntos, hacían oraciones juntos. Es lindo orar juntos y compartir con los hermanos, pero hay que orar. ¿Por qué? Porque orar nos mantiene conectados con el Señor. Cuando oramos, sabemos los pensamientos de Dios porque el Espíritu Santo nos los revela. Si queremos buscar dirección de parte de Dios, oremos al Señor que nos dé dirección y el Espíritu Santo se va a revelar. Así como usó a Pedro y a los apóstoles, que eran personas que tenían problemas de dicción, y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban los idiomas, todos los idiomas, y se escuchaban bonito y con fuerza, pronunciando cada tilde, ¿ok? Y arrastrando las consonantes guturales que ellos no podían pronunciar por un problema de nacimiento. Imagínense usted. Mira la capacidad que nos puede dar el Espíritu Santo para hacer cosas que usted y yo ni nos imaginamos que podamos hacer. Y número 4, vendían sus propiedades según la necesidad de cada uno. Ellos vendían las propiedades ¿para qué? Para financiar el ministerio, para ayudarse los unos a otros. O sea, estaban juntos, unánimes. Y aquí el 47 termina alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mientras nos mantengamos unidos, trabajando para el Señor, el mismo sentir, haciendo lo que tenemos que hacer, todos estos ejemplos que hemos hablado, sabiendo que trabajamos para el mismo Dios, que somos el cuerpo de Cristo. Yo necesito a mi hermano para hacer esto, para hacer aquello. Dice la Biblia que el Señor va a añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a respaldar. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hasta aquí llegamos. 42 minutos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue el capítulo 2, el capítulo 2 del libro de los Hechos. Yo me apasiono por esto porque este libro de los Hechos, esta iglesia primitiva, nos enseña cómo nosotros tenemos que hacer las cosas, con qué sentir nosotros tenemos que hacer las cosas. Por eso me apasiona bastante. Te invito a que compartas este video, de que lo compartas a las personas que conoces. Compártelo. ¿Por qué? Porque esto es palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay vida y vida en abundancia. Cuando tú le crees al Señor, cuando tú haces las cosas para Dios, el Señor se glorifica. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y te espero en el próximo video, en el capítulo número 3 del libro de los Hechos. Que el Señor te bendiga.